pronunció favorable a una candidatura, era siempre un suceso. Es decir, si iba al programa de Fantino, un programa de 2, 3 puntos, podía llegar a pico de 4, 5, en el programa de Mariana Fabiani lo mismo, marcaba una diferencia de audiencia. Después, cuando empezó a mezclar el discurso de la neurociencia con el discurso político, se pinchó televisivamente. Esto también hay que decirlo. Sí. Es así, pero es esto popular. me hace pensar que el nivel de conocimiento debe ser alto, También, más allá también, del rating actual. Lo que yo veo es que la gente que viene de votar a Macri con convicción, Manes es muy rechazado, aunque obviamente siempre se está dispuesto a votar contra el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque no les cae bien, les parece un chanta, les parece un versero, y eso es lo que se ve dentro de la gente del macrismo, por decirlo de alguna manera. No me refiero a Mauricio. Sí. Claro. Está bien. Lo que pasa es que ahí vas a tener dos líneas, que ya se empieza a ver, sobre todo con la aparición de ayer de Macri en Mendoza. Ayer Bonelli tiró que iba Patricia a la provincia. Yo sé, me Ese consta sería que un bombazo, Patricia ese Bullrich sería una bomba. dice Claro. abiertamente que si a ella le piden es la candidata en provincia de Buenos Aires. Eso sería un bombazo. Eso es así. Eso es así. Ahora, Jessy, vos decías, están dispuestos a perder por poco. ¿No es un suicidio? Es una oportunidad histórica esta para ponerle un freno al oficialismo que viene muy golpeado. Y se va a dividir toda la oposición y entrar en estos problemas de ego, de quién va a esa paso te permite juntar, te permite el lema juntos. Esa paso es la que garantiza que finalmente van todos juntos contra el kirchnerismo. Sí, acá voy a decir algo pedís. por lo que me van a insultar un poquito. Pero el oficialismo, aún con esta gestión, con lo que fue el manejo de la pandemia y demás, tiene un piso alto en la provincia de Buenos Aires, garantizado, dicen en el gobierno, y reconocido. A ver, yo no es que lo digo yo, sino que lo reconocen todos los que nombramos de Juntos por el Cambio, dicen En eso. privado te dicen eso. Entonces, están planteando la posibilidad de hacer una buena elección, obviamente de ganar, pero saben que hay que achicar la brecha en la provincia de Buenos Aires, que cuando el peronismo va todo unido, o sea, en el 2017, con esto cierro, iba Cristina por un lado con 30 y pico de puntos, después iba Massa por otro lado con arriba de 10, 20 puntos, y después iba Randazzo con 5 o 6. Vos sumás todo eso y de base te da un número muy alto por encima del 50. Se está hablando de que cayó ahora ese número, pero que de todas maneras le garantiza un piso alto, que incluso la oposición imagina una competencia dura, a final abierto quizás, pero imaginan como un buen escenario también. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar.
mejores personas. Que lo que das te vuelve. Pero sin especular que por lo que das te vuelve. Porque viviríamos mejor. Que habría... Si a alguien que anda mal, alguien se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Que está a cargo de Solo Deporte. Que estamos enfermos. A veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Ah, bueno. Bueno, parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso, porque soy buena persona. Te tenés miedo. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Una mañana totalmente fresca en la localidad de Las Heras, pero nosotros acá, dispuestos a compartir y finalizando una nueva semana junto a todos ustedes, tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido. Querida amiga, querido amigo, en los distintos sectores de nuestra localidad y, por qué no, también en el resto del mundo con las distintas modalidades que tenemos de poder llegar junto a todos ustedes, ¿eh? No tengo entendido, va a ser un fin de semana largo, ¿no? Donde vamos a tener también el festejo del Día del Padre, el día domingo, que es importante. Bueno, yo veo que soy un poco renegado y para mí el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Familia, el Día del Amigo, el Día de ser humano es todos los días. Pero bueno, se festeja durante el próximo fin de semana y más precisamente el día domingo, el Día del Padre, y entonces todos están muy pendientes de lo que va a estar sucediendo con este importante día para todos, ¿no? Una semana que ha sido difícil para todos nosotros, principalmente para aquellos que estamos a través de los medios, ¿no? Donde, bueno, en el día de ayer quedó plasmado, ¿no? El cariño que le ha tenido toda la gente a nuestro querido y recordado Lorenzo Bigoni. Un hombre joven que, bueno, lamentablemente se nos ha ido físicamente de este mundo, pero que nosotros lo vamos a seguir recordando todos los días y todos los momentos lindo que hemos pasado junto a este gran ser humano que se nos ha ido en el día de ayer. Nuestras condolencias nuevamente a la familia y que por supuesto nosotros vamos a seguir recordándolo siempre, esos grandes momentos que hemos tenido la posibilidad de compartir con este gordo bonachón que en el día de ayer nos acaba de dejar. Así que
el reconocimiento y por supuesto la condolencia nuevamente a toda su familia que seguramente va a tener que tratar de superar este momento difícil que ha tenido en el día de ayer. Bueno, vamos a ver si hoy podemos tener la posibilidad de tener la Candela Pitácolo, en nuestros estudios, donde seguramente también vamos a hablar de muchas cosas que ella nos traerá en su carpeta, en esa columna que tenemos todos los días viernes con el tema de la licenciada Candela Pitácolo. Así que bueno, señores, ahora vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes en este día viernes, finalizando una nueva semana en estos 8 años que hace que estamos junto a todos ustedes en esto que es un día más junto a la ciudad de la Seda. ¡Vamos! ¡Dale gas! FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrig.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lenis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular
2974 220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales. Monotributo. Responsable inscripto. Renta. Liquidación de sueldo. Planes de pago. Facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297 497 5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 60. La Municipalidad de Las Heras siempre piensa en vos, en tu familia, en tu ciudad. Por eso trabaja día a día sin pausa. Estamos construyendo 2 nuevas plazas modelo en el marco del proyecto Las Heras Sostenible, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La Plaza Rastros de Avestruz en el barrio Perón y la Plaza Ara San Juan en el barrio Américo Lima. 2 nuevos espacios públicos diseñados para ser utilizados todo el año, protegidos del viento. Con un Zoom cerrado, canchas de fútbol, de básquet y skatepark. Muy pronto las vas a poder disfrutar. Municipalidad de Las Heras, siempre pensando en vos. Lenis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mí. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el magazine de la mañana.
Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11:17. Bueno, nosotros aquí, junto a todos ustedes, tratando de tenerle la información, minuto a minuto, de todo lo que pasa. Mire cómo será que tenemos la actualización del tiempo, del estado del tiempo aquí en nuestra localidad, donde tenemos un día totalmente soleado, con 3 grados bajo cero de temperatura, con una sensación térmica de 4 grados bajo cero. Vientos de 12 kilómetros a la hora, una humedad del 84%, visibilidad de 16 kilómetros 100 metros. Bueno, señores, vamos a poner un temita musical y después vamos a empezar a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes a partir de este instante hasta la hora 13, en esto que es un día más junto a la ciudad de La Heras. Vamos, tema musical y después a desarrollar todo el material. ¡Vamos! Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes salas en las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas que en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar, y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde
que lamentas tu suerte y te quedas en el pozo para llegar a la orilla. Hay que remar otro poco, te pone a prueba la vida para saber si la quieres. La vida es tuya y recuerda, es solo una y no vuelve. Si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande, apuesta todo a la vida, conta que el sol siempre sale. Nada de tristeza a gozar, que la vida es buena, ya verás. Nada de tristeza a gozar, que la vida es buena, ya verás. No escuches a los que dicen que el mundo se arregle solo. No dejes todo al destino, hay que ayudar con el hombro. Si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande, apuesta todo a la vida, conta que el sol siempre sale. Nada de tristeza a gozar, que la vida es buena, ya verás. Nada de tristeza a gozar, que la vida es buena, ya verás. No bajes nunca los brazos y lucha con dignidad, que lo que cuesta el trabajo te hace feliz de verdad. Nada de tristezas a gozar, que la vida es buena, ya verás. Nada de tristezas, yo te quiero ver gozar, que la vida es bella y buena, te pone a prueba nada más. No bajes nunca los brazos, siente el calor que te brinda mi abrazo, y con el son de mi pregón voy a alegrar tu corazón. Apuesta siempre a la vida, vas a encontrar la salida. Voy pregonando alegría en mi canto, yo voy a alegrar tu corazón. No te preocupes, sigue remando, remando, remando. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se verán este viernes en la audiencia de conciliación por la denuncia sobre supuestos pedidos de retornos por parte del gobierno durante las negociaciones con Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus. Si bien el objetivo del encuentro, que se realizará de manera virtual, es que ambas partes lleguen a un acuerdo para evitar que el proceso judicial avance, tanto el jefe de Estado como la exministra de Seguridad adelantaron que van a mantener sus respectivas posiciones al respecto. Hasta el jueves por la noche estaban confirmadas sus respectivas participaciones. El encuentro está programado para las 13 de este viernes y los dos protagonistas de la jornada ya confirmaron que se van a presentar, por lo cual, si bien no estarán en un mismo espacio físico, el mandatario se verá de frente con la referente del principal espacio opositor.
internacionales. La oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó anunció este jueves que iniciará una gira internacional por diferentes países para buscar respaldos para el inminente proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Una delegación ha iniciado una gira internacional que comenzará en Washington para sostener reuniones de alto nivel con la administración de Joe Biden y senadores tanto demócratas como republicanos, dice un comunicado de los antichavistas. En el texto que retuiteó Guaidó se explica que buscan coordinar respaldos y alinear todo lo necesario de cara al inminente proceso de negociación integral que procurará buscar con el Ejecutivo lo que la oposición denomina Acuerdo de Salvación. Deportes. Lionel Scaloni recibió una muy mala noticia. Leandro Paredes sintió una molestia de un viejo golpe y está en duda para el encuentro de esta noche ante Uruguay. El mediocampista del Paris Saint-Germain, uno de los titulares indiscutidos de la selección argentina, podría quedarse fuera del duelo ante los charrúas que debutarán en el certamen por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América que se disputa en Brasil. Si bien no hay parte médico, Paredes, que formó parte de la última práctica de este jueves, padece una dolencia en la zona de las costillas y será evaluado hasta último momento por el cuerpo médico. En el caso de que no se recupere, su lugar sería ocupado por Guido Rodríguez, aunque también cuenta con posibilidades de reemplazarlo Lisandro Martínez, según informaron en un medio periodístico especializado. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina se escucha una voz cordial y atenta, la que dice buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11 con 30 minutos. Bueno, señores, ya en nuestra mesa de trabajo tenemos también todo el material de todo lo que va a estar sacando a partir de esta tarde la gente de Solo Deporte de nuestra localidad. En instante nada más vamos a tener también la palabra de la gente que va a estar organizando durante este fin de semana un nuevo torneo de tenis de mesa. Que está organizada por la gente de la municipalidad y Solo Deporte. Donde, bueno, vamos a tener la palabra del organizador, el señor Fernández, que nos va a estar dando detalles cómo va a estar realizándose este torneo que lleva como nombre Día de la Bandera. Sabemos que en el transcurso del día domingo vamos a tener los festejos de esta enseña patria que nos está haciendo y nos ha hecho siempre identificar en cualquier lugar del mundo. Así que es importante poder tener la palabra de la gente que va a estar organizando este importante torneo, que bueno, gracias también a la muy buena predisposición que siempre tiene el director de Solo Deporte de nuestra localidad y Revista La Ciudad, el señor Carlos Figueroa, vamos a poder tener esta charla a través de la línea telefónica con la gente que va a estar organizando este importante torneo durante este fin de semana. Y seguimos seleccionando buena música para todos ustedes. Este va para mi amigo el Betito, que es hincha de Colombia. Seguro yo me rajo, imposible resistirme a lo que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado. Están agrandaditos porque nos ganaron en la final. Bueno, pero no importa. El deporte hizo lo lindo que tiene revancha. Que muy pronto esperemos que
no creo que tenga 116 años más de existencia como para poderlo ver nuevamente campeón a Colón, ¿no? Llega el sábado y seguro yo me rajo. Imposible resistirme a lo que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado. Por un rato de parranda yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Un minuto está veré amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Y un minuto está veré amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. Area, yo soy parrandero. Area, parrandero, parrandero. Area, yo soy parrandero. Area, parrandero, parrandero. Corre el trago cada noche y la fiesta se me sube a la cabeza. Voy perdido entre mujeres y cerveza y la música me llega hasta los huesos. Al llegar la madrugada voy camino a descansar para estar al otro día sin parar. Al llegar la madrugada voy camino a descansar para estar al otro día sin parar. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. Area, yo soy parrandero. Area, parrandero, parrandero. Area, yo soy parrandero. Area, parrandero, parrandero. La música que más te gusta. La radio que más se escucha. Una vez me quedé ahí dormido en la playa y así yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicada sobre el mar divisé una cumbiamba y al sonar de tambores sobre el agua giraba las parejas de estrellas con esperma llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que en mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta
de pronto surgió una reina esperada. Era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta. Las palmeras cantaban. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba, 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 parecía la cumbiamba. La música que más te gusta, la radio que más se escucha. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Qué bonita estás. Cada día más. Tanto que decir, tanto que reír para no llorar. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero no consigo callar el sentimiento que es libre como el viento. No pretendo que lo dejes todo por mi amor. No te digo que conmigo te va a ir mejor. Solo pido que no ignores a tu corazón. Es el único que siempre tiene la razón. He inventado mil razones para olvidarte. He luchado con mis ganas para no llamarte. Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel. Mi promesa es respetar tu piel. Y no dejaré de amarte, aunque estés con él. Aunque estés con él. Sobreviviré pensando en ti, lo haré, lo haré. Quedan los recuerdos flotando entre tus besos. Anoche lo soñé. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero es imposible callarme lo que siento, que me arde aquí muy dentro. No pretendo que lo dejes todo por mi amor. No te digo que conmigo te va a ir mejor. Solo pido que no ignores a tu corazón. Es el único que siempre tiene
se juega la segunda fecha del Gran Prix 2021 de tenis de mesa. Sábado 19 y domingo 20 de junio. Torneo Día de la Bandera. En el complejo 11 de julio y con protocolo COVID-19 para cumplir con el decreto provincial. Categorías primera y segunda. Informes e inscripciones al 2804 57 54 36. Premios hasta el sexto puesto en ambas categorías. Torneo de tenis de mesa Día de la Bandera. 19 y 20 de junio. Organiza Escuela Municipal de Tenis de Mesa. Auspicia Fundación Solo Deportes y Municipalidad de Las Heras. Siempre pensando en vos. Vos estás escuchando. Son las 11 y 44 minutos. 44 minutos, che, ya nos separan de la hora 11, donde vamos prácticamente finalizando esta primera hora de este día viernes, finalizando una nueva semana junto a todos ustedes, tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido, querida amiga, querido amigo, en los distintos sectores de nuestra localidad y, por qué no, también en el resto del mundo con las distintas modalidades que tenemos, ¿eh? Bueno, nosotros los titulares del día de hoy decía que íbamos a tratar de tener la palabra de la gente que va a tener a cargo este gran torneo Día de la Bandera. Como recién acababa de anunciar Rodrigo Arias, que va a estar organizado por la gente de la Municipalidad de Las Heras, ¿eh? Y lo tenemos a través de la línea telefónica a uno de los encargados, José Luis Fernández. José Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Un saludo para toda tu audiencia. Bien. Bueno, aquí estamos, ¿no? Esperando, seguramente con el protocolo, como dice la publicidad, de esperar un gran torneo de tenis de mesa nuevamente en nuestra localidad, que es la segunda fecha, si mal no tengo entendido, Fernández. Sí, Antonio, tenemos ya un recorrido en los últimos 2 años y medio, que venimos ya funcionando como escuela municipal y el club de amigos de ping-pong que se ha formado. Pero bueno, no, por las circunstancias que estamos viviendo, no se ha hecho tan extenso, pero somos un grupo de más de 35 personas que estamos ya hace un poquito, como te digo, más de 2 años en esta actividad. José Luis, contanos un poco. Porque aquellos que por ahí no están muy empapados con el tema de esta escuela municipal de nuestra localidad, ¿qué día están realizando, digamos, las clases? ¿En qué lugar? Porque sabemos de que por ahí al principio tuvieron algunos inconvenientes, ¿no? Como para poder tener un espacio físico. Sí, mirá, te cuento, hay una historia atrás de esto. Hace mucho, como te digo, 2 años y medio atrás, se le llevó una propuesta al señor intendente, en el cual la vio con buenos ojos y tuvimos la adquisición de 6 mesas profesionales, que son las que contamos actualmente. Y a raíz de eso, y habiendo gente que le gustaba la actividad, pero que no tenía dónde desarrollarla, nos dieron la posibilidad de usar la confitería del complejo municipal, que está libre, así que hicimos nuestra basecita ahí, y bueno, con los protocolos y con todo el sistema que se ha vivido en este tiempo, estamos yendo todas las noches con el grupo de grandes. Y la escuelita tuvo un comienzo el año pasado, que debido a esto de la pandemia se tuvo que cortar, ¿no es cierto? Y se volvió a reiniciar hace 10 días aproximadamente. Y aprovecho la oportunidad porque vamos, como me preguntaste, para decirte que estamos lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas, invitando a todos los niños de la comunidad, a toda la gente que se quiera sumar, para mostrarle que tenemos una actividad más, un deporte más de inclusión en el pueblo. Así que te decía, lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 por el momento. Bueno, que es importante poder difundir todo esto también, José Luis. Y ahora nos vamos a meter un poquito, porque después también te voy a seguir preguntando un par de cositas más sobre el tema del tenis de mesa o ping-pong, como lo conocemos mucho
de lo que significa también para José Luis. Contanos un poco, ¿hasta qué día, hasta qué hora hoy tenemos tiempo o hasta el día de mañana para podernos inscribir en esta importante jornada que se va a vivir en el día de mañana y el día domingo con el tema de este torneo Día de la Bandera? Bueno, no, ahí ya tenemos una mala noticia. La inscripción cerraron anoche. ¡Oh! Debido a los protocolos que debemos realizar. Tenemos el ingreso de 10 personas por turno al campeonato. Hay una posibilidad que se habilitara un poquito más como se diría, el protocolo. Entonces creo que podíamos llegar a recibir 20 personas. Ajá. Y entonces tuvimos que anoche cerrar, tener la cantidad de inscritos para diagramar los grupos, categorías y horarios, dado que viene gente que no es de la localidad. Vamos a recibir un par de inscritos de los antiguos, varios de Caleta que siempre vienen a los eventos, un competidor de truncado, y bueno, por distintas razones laborales y otras circunstancias, gente que no ha podido acercarse a la inscripción, que nos ha comentado que en esta oportunidad pasaban. Bien, mirá qué importante. Yo mirá que me iba a ir a inscribir en el día de hoy. Bueno, entonces voy a tener que esperar el próximo torneo, ¿no? Seguramente que sí. Lo que sí te cuento, como novedad, que apareció mucha gente con la intención de sumarse, algunos que no sabían que estábamos, porque ha sido realmente poco difundido, ¿no? Y hicimos una categoría más. Mañana va a haber debutantes o promocionales, como quieran llamarles. Y primera y segunda, que son los que más o menos nos venimos conociendo de los rankings internos que tiene cada localidad. Así que lamentablemente para mañana tenemos muchas bajas de la localidad, inclusive la de nuestro campeón, que es el hombre que viene ganando generalmente los torneos en la zona norte, porque no sé si lo sabes, Antonio, desde el año anterior que te dije que teníamos las metas, estamos por el campeonato número 8, 9 ya. Claro, claro. No, realmente no teníamos en agenda la cantidad de torneos que vienen realizando, pero es importante también destacar todo esto, ¿no? Porque la muy buena predisposición a veces que ponen todos ustedes como para poder dar la información, ahora nos enteramos de que hay otra actividad y eso es importante también, ¿no? Sí, para sumar los niños, la gente grande, adultos. Tenemos la grata sorpresa de que tenemos hasta chicas compitiendo. Se han ido acercando en estos últimos días, de que se enteraron que la escuelita iniciaba, y están dentro, y como todos los inicios desde abajo, ¿no es cierto? Ahora recién me llaman de una escuelita también, que el lunes arrancan con unos niños también. Así que, bueno, todo buenas noticias. Claro. Y también te quería contar que ya para este campeonato, gracias a un par de sponsors que tenemos, ya gente que se ha acercado a colaborar por propia voluntad, porque les gusta, porque se van a sumar, ya vamos a contar con los tableros propios, tableros de marcación, que no los contábamos. Estamos haciendo las lonas también, los separadores de mesa, para que cada mesa sea individual. Eso sí, tener un poquito de conocimiento para que la pelotita no vaya hacia el otro sector donde hay gente compitiendo, porque las mesas van a estar en un salón. Entonces, esos pequeños inconvenientes creo que hacen a la función, ¿no es cierto?, de que sea todo mejor organizadito. También con la escuelita ya vamos a contar con un banner, que para la parte de entrega de premios nos vamos a ir publicitando. También algunos de los chicos, te cuento, hicieron una página link para que si algunos quieren meterse o informarse ahí de resultados, entrenamientos y videos, se puedan acercar ahí. Claro. Ahora te voy a pasar la página, pero esta fue la principal de tenis Las Heras, así que no es tan difícil. Claro, sí, no, realmente no es tan difícil como para poderla encontrar. Fernández, bueno, contanos entonces, esto se va a estar realizando ¿en qué lugar? ¿En el gimnasio, si mal no tengo entendido, en el Güemes? No. Todos los campeonatos anteriores los hicimos en Güemes y en el Globito. En esta oportunidad tenemos la cancha vieja del complejo 11 de julio. Ajá, pero no se permite público. No, lamentablemente no. Estamos esperando hasta últimos momentos el tema de protocolo.
teníamos entendido cuando empezamos con la organización de esto hace un par de semanas, porque le habíamos dado la segunda fecha del Campeonato Zona Norte, que se denomina esto, es un puntaje para tener puntos y hacer un ranking oficial a fin de año. Claro. Y la segunda fecha era Caleta Olivia y después los antiguos, que también nos pidieron y les cedamos un lugarcito. Así que se lo dimos, pero por las circunstancias no pudieron hacerlo. Y como nosotros, gracias a la gentileza del municipio y de la gente de deportes, con todos los protocolos requeridos, lo dejaron hacer. Así que mañana recién o esta tarde vamos a tener en claro la cantidad de gente que vamos a poder ingresar a la cancha. Claro, claro. Si serían 10 o serían 20. Claro, está bien. Bueno. Por turno. Claro, por turno. Bien. ¿Cuántas parejas en total están teniendo por estas horas, Fernández? Este campeonato va a ser individual. Ajá. Para no seguir acumulando gente por los horarios, porque se iba a extender mucho. Porque, te comento, un grupo, por ejemplo, promocionales va a ingresar a las 10 de la mañana. Ajá. Con algunos de segunda, con un grupo de segunda para no sobrepasar el cupo estipulado. Cuando terminan ellos, que le calculamos aproximadamente 1 hora y media, 2, ingresaría otro grupo, que serían de segunda. Después de eso, calculamos que a las 13 horas estaría ingresando la gente de primera. Ajá. Y a medida que tengamos los clasificados de ahí, pasaríamos a los horarios posteriores, porque ya toda la gente al tenerla acá y al tenerla informado de cómo van los resultados, ya van a saber a qué hora tienen que volver a jugar los cuartos de final, semifinales y finales. Bien. Esto va a ser... El cronograma. Esto va a estar terminando el día domingo, me dijiste, ¿no? Creemos que debido a la cantidad de jugadores, tenemos la posibilidad de terminarlo mañana. Si todo va bien, como tenemos estipulado, estaríamos terminándolo mañana. Porque vimos la otra posibilidad. Y otra cosa que te cuento, hay varios jugadores que no vinieron por si se terminaba el domingo, y el domingo querían estar con su familia disfrutando del Día del Padre. Claro. Entonces fue otro problemita que tuvimos ahí. Claro. Y por eso tuvimos un par de bajas. Ajá. Pero si tuviéramos el día completo, sabemos que lo podemos terminar en el día. Y hubiésemos completado mucho más jugadores en esta oportunidad. Pero bueno, dado que no se venía haciendo actividad, los que estaban y los que no pueden venir igual quedaron muy conformes de que se reactive la actividad. Claro, sí, realmente es así. Fernández, ya en la parte final también de este informe que nos has dado, creo que sos un hombre que estás muy ligado a lo que es el tema del deporte, donde no solamente estás haciendo realizar esta actividad, que sino también estás muy involucrado con el tema del atletismo. Contanos un poco tu agrupación también, cómo está por estas horas. Ah, sí, las Fieras corren. Sí. Bueno, debido a la misma circunstancia, el grupo se mantiene. Los entrenamientos de la agrupación están siendo más o menos individuales y monitoreados. Para no tener juntadas, ¿no es cierto? Para evitar eso, porque estamos trabajando con la gente grande. Y muchos de ellos con su familia no quieren correr el riesgo, como no queremos correr ninguno de la población, de podernos llegar a tener la mala suerte de contagiarnos. Así que la agrupación sigue firme y los muchachos están adecuándose a sus horarios de trabajo, a sus condiciones, a sus problemáticas, y entrenan individualmente desde hace varios meses ya. Y con poco, ¿cómo te diría?, expectativas de que haya competencias en lo inmediato. Así que tenemos tiempo de ir sumando kilómetros y ir progresando en forma personal. Vos sabés que recorriendo mi memoria, ¿no? Porque viste que soy medio complicado yo con mi memoria. Recuerdo también haberte tenido aquí en nuestros estudios con un programa que realmente también hizo mella aquí en El Paso, como fue el tablón de nuestro querido amigo que en el día de ayer ha desaparecido, Lorenzo Bigoni. Contanos un poco cómo te cayó esta noticia también de la desaparición de este gran personaje que hemos tenido aquí en nuestra localidad.
Sí, yo cuando en aquellos tiempos Lorenzo se enteró de las actividades nuestras, en ese momento teníamos 40 niños y entrenábamos en la laguna, participamos de varias competencias en toda la provincia, habíamos ido a los Juegos Evita, me acuerdo que habíamos traído un campeón chiquito de los barrios, y Lorenzo con toda la voluntad que nos conocíamos ahí, nos invitó a que le explicáramos de qué se trataba el proyecto. Y nos recibió muy bien. Sí, ayer lamentablemente recibimos la noticia. Después con Lorenzo tuvimos la oportunidad, él se acercó a nuestro grupo, caminamos juntos un par de veces por ahí, por las aledaños del pueblo, y teniendo grandes charlas, así que me queda en la memoria ese recuerdo de lo que conviví, tampoco no con él, pero viendo todo, la persona querida que era en el pueblo, toda la gente haciéndose eco de lo que le sucedió al amigo, que en paz descanse. Sí, realmente creo que es así. Aquellos que tuvimos la oportunidad por ahí de haber transitado un tiempo con él, creo que nos demostró también la gran persona que era, ¿no? Y cómo amaba todo lo que hacía, porque le ponía el pecho, le ponía las ganas, el corazón, el loco, y por eso creo que va a ser muy recordado siempre, ¿no? Bueno, Fernández, ¿algo más que tengas para contarnos de lo que va a pasar durante este fin de semana y por supuesto también con tu actividad? Sí, agradecerte por informar a la gente que te escucha, a tu audiencia, y decirle que esto continúa, que esto es un deporte que se va a instalar en la localidad, así que a partir de la otra semana, a todos los niños, adultos, mujeres, todo, es un deporte que lo puede hacer cualquiera, a cualquier edad. Así que están invitados, que se comuniquen con la Dirección de Deportes, que siempre están predispuestos ahí, que se han abierto las actividades en varias disciplinas, y que nosotros vamos a estar lunes, miércoles y viernes. Así que a todos los que se quieran sumar, aprovecho la oportunidad para decirle que lo esperamos y que vamos a contar con material, que el material serían pelotitas y paletas para iniciales. Y después la gente que tenga un conocimiento, que se arrime, o que no tenga conocimiento y que quiera participar, que también lo vamos a esperar, porque desde las 19 horas en adelante hasta las 22 aproximadamente van ingresando grupos de los que ya están más avanzados. Y ahí van a tener la oportunidad de verlos, de participar y de integrarse al grupo, y van a ser bienvenidos los que se quieran acercar o comunicarse para interiorizarse del tema. Bueno, gracias Fernández. La última, el veterano ese, Carlos Figueroa, viste que también dice que es tan bueno jugando al tenis de mesa. ¿Cómo lo ves? Carlos es un fenómeno, colaborando, asistiéndonos en todo lo posible. Ya le doy el agradecimiento por tu medio, pero no, ya está retirado. ¿Está retirado? Nos retiraron los muchachos que se han acercado y que hoy conforman el club. Pero el club dejó su legado. El hijo, Carlos Figueroa, va a participar en segunda el día de mañana. Bueno, eso es importante, ¿no? Bueno, lo importante es que él se haya dado cuenta que la edad no le permite hacer este tipo de actividades, ¿viste? Entonces, es importante todo esto, ¿eh? Carlos, con toda la disciplina que está hablando sobre esto, que sabe, aportando. Sí. Bueno, déjame para despedir entonces, darle el agradecimiento desde ya a la cabeza de esto, que surgió hace 2 años y medio, que es el intendente, que nos dio la posibilidad de contar con estos elementos. Faltó decir, somos en la zona norte, no sé si es la palabra la envidia, pero somos el filtro de que tenemos la posibilidad de tener esos elementos, cosas que otras localidades no lo tienen, por eso es que vienen hacia nosotros a competir. Así que muy orgulloso de eso, a la Dirección de Deporte que nos permite estar ahí, que nos dio el cupo y las horas para enseñar esto, y bueno, y a toda la otra gente que por ahí me estoy olvidando, los sponsors, y ya te digo, todos los que se quieran sumar, bienvenidos serán. Gracias Fernández, un gran abrazo, Gracias a vos por dejarnos participar y expresar y comentar lo que estamos haciendo. Un abrazo. Así teníamos el hombre que durante este fin de semana, junto a su gente, va a tener a cargo este torneo, Día de la Bandera, el día
de mañana, ¿eh? Así que bueno, señores, seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de La Cera. En instante nada más la tendremos a la licenciada Candela Pitácolo, con su columna de psicología. ¡Vamos! Si yo fuese tú, no me preocuparía por pintarle un mundo lleno de alegría, ni por conquistarla con palabrerías que seguro ya escuchó una vez. Si yo fuese tú, no le cantaría la canción que sé que le impresionaría, y no le hablaría de esas tonterías que suponen que todo está bien. Sé que es así. Confía en mí que la conozco bien y estoy seguro de que no es precisamente lo que ella necesita oír. Si yo fuese tú, sería mayor y me encargaría de que sepa mi peor defecto, mi peor error. Si yo fuese tú, sería pero no lo soy. Si yo fuese tú, le diría verdades que desvestirían las formalidades. Le confesaría lleno de coraje que me encantaría hacerle el amor, no más porque sí. Confía en mí que la conozco bien y estoy seguro de que no es precisamente lo que ella necesita oír. Si yo fuese tú, sería mayor y me encargaría de que sepa mi peor defecto, mi peor error. Si yo fuese tú, sería mayor y le diría todo lo que siento sin ningún prejuicio, sin ningún temor. Si yo fuese tú, pero no lo soy. Flash de noticias. Flash de noticias.
Nacionales. El ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Sorsoli, cuestionaron la propuesta del Gobierno Nacional de reunir como unidad pedagógica los años escolares 2020, 2021 y 2022, de modo que los alumnos sean promovidos al nivel siguiente sin repitencia, y alertaron sobre la falta de programas educativos que estén aplicándose en todo el país para recuperar los contenidos que no se pudieron ver el año pasado por el impacto de la pandemia de coronavirus, que obligó al cierre durante gran parte del año de los establecimientos escolares. La idea de unificar los periodos 2020, 2021 y 2022 está correlacionada con la de suspender hasta el año próximo el operativo Aprender. Ambas van en la misma línea de acción y son sumamente negativas. La medida dinamitaría el trabajo docente y dejaría sin estímulos a los estudiantes que deben afrontar el desafío de un aprendizaje mucho menos acompañado, tanto de sus maestros y profesores como de los propios compañeros, advirtió Sorsoli en declaraciones a los medios. Internacionales. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el jueves a derogar la emblemática ley de salud del expresidente demócrata Barack Obama, lo que permitirá a millones de estadounidenses seguir contando con cobertura médica en un momento en que persiste la pandemia de COVID-19. La decisión del máximo tribunal, tomada por una mayoría de 7 de sus 9 jueces, supone un revés a posteriori para el expresidente republicano Donald Trump, quien intentó por todos los medios suprimir la ley mejor conocida como Obamacare. La resolución, la tercera que toma sobre esta ley, se basó en un argumento jurídico según el cual Texas, al sur, y los otros estados republicanos que presentaron el recurso no tenían base para hacerlo. Deportes. Se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio y el entrenador de la selección argentina de fútbol, Fernando Batista, definió una prelista de 26 jugadores, de los cuales se reducirá a los 18 que competirán en la cita olímpica. Se conocieron también los 2 mayores de 24 años, que no solo son referentes de Boca Juniors y de River Plate, que se vieron mencionados como posibilidad. El sitio oficial de la AFA también publicó la agenda de trabajo para la preparación de cara al debut del conjunto albiceleste, que será en 35 días contra Australia. La jornada se inició con la confirmación de un nombre previo a la publicación de la lista. Se trata del mediocampista Alexis McAllister, quien anunció que recibió el permiso del Brighton de Inglaterra para poder estar. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontranos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrig.com.ar. Se juega la segunda fecha del Gran Prix 2021 de tenis de mesa. Sábado 19 y domingo 20 de junio. Torneo Día de la Bandera. En el complejo 11 de julio y con protocolo COVID-19 para cumplir con el decreto provincial. Categorías primera y segunda. Informes e inscripciones al 2804 57 54 36. Premios hasta el sexto puesto en ambas categorías. Torneo de tenis de mesa Día de la Bandera.
19 y 20 de junio. Organiza Escuela Municipal de Tenis de Mesa. Auspicia Fundación Solo Deportes y Municipalidad de Las Heras, siempre pensando en vos. Agencia Oficial Loas, La Taba en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975-0432. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. La Municipalidad de Las Heras siempre piensa en vos, en tu familia, en tu ciudad.
Por eso trabaja día a día sin pausa. Estamos construyendo 2 nuevas plazas modelo en el marco del proyecto La Acera Sostenible, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La Plaza Rastros de Avestruz en el barrio Perón y la Plaza Ara San Juan en el barrio Américo Lima. 2 nuevos espacios públicos diseñados para ser utilizados todo el año, protegidos del viento. Con un Zoom cerrado, canchas de fútbol, de básquet y skatepark. Muy pronto las vas a poder disfrutar. Municipalidad de Las Heras, siempre pensando en vos. Lenis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975-04-3838. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de Radio. Separan de la hora 12, donde vamos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, terminando una nueva semana. Pero claro, llegó el momento de presentarla a la licenciada Candela Pitácolo, que ya la tenemos sentada y usted lo está viendo a través de nuestras imágenes, a través del Facebook, a la licenciada Candela Pitácolo. Candela, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida nuevamente. Muy buenos días, Antonio, muy buenos días a toda la comunidad. Qué lindo reencontrarnos. Bueno, como 2 semanas no nos vimos. Parate un gallito que me parece que tenemos un inconveniente. Para que, a ver, fíjate a ver si no está, no tiene el aparatito. Bueno, dame el otro, ese. Te cambié el micrófono, por eso ahí no está. Estaba saliendo. Ahora sí. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora muy no. Buenos días a toda la comunidad. Buenos días, Antonio, como te decía recién. La verdad que no nos habíamos visto como 2 semanas. Hace 2 semanas que y teníamos que ponernos al día, porque claro, estábamos medio retrasados. Te digo la verdad, después de la charla que tuvimos, voy a tener que hacerme... Eso fue en off. Bueno, Candela, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, bueno, en realidad, que estamos viviendo semanas como bastante pesaditas. Yo hoy en particular, sabemos que esta semana también en Las Heras se han perdido muchas personas, y en lo particular yo quiero mandar un saludo a mi primo que falleció su esposa también en estos días por el COVID, así que venía pensando en qué teníamos que charlar y digo, ¿por qué no empezar a hablar de otra vez del duelo? Algo que ya hemos tratado,
pero puntualmente ahora, en su momento lo habíamos hablado, ¿te acordás? Sí, con lo sí, que sí. estaba sucediendo en el Bolsón. Y la verdad que ahora que como lo vemos más cerca con el señor Vigoni, que también Sí. falleció, la gente está muy asustada, ¿no? Y anoche pensaba en que podíamos charlar de eso y Ujú. puntualmente sobre cómo nos podemos preparar mentalmente para situaciones como esas, ¿no? Sí, creo que es importante tener la palabra de, digamos, de una profesional como vos. O sea, que es importante a veces, ¿no? Porque creemos de que nosotros, sin ningún tipo de ayuda, por ahí podemos superar esto. Pero te digo la verdad, esta pérdida que hemos tenido en el día de ayer, realmente me tocó muy de cerca. Primero y principal, un tipo que fue parte del staff de nuestra radio, en el caso de su importante programa de deporte que tuvo siempre. Después las distintas transmisiones de automovilismo que hemos tenido en las distintas zonas, donde esos viajes, ese diálogo y todas esas cosas que, digamos, duele cuando pasan estas cosas. ¿Y sabes cuál es lo que más duele también? De no haberle podido dar la última mirada en este mundo. Bueno, de eso justamente quería charlar, porque bueno, como bien te decía, esto que nos atraviesa a todos, a mí en lo particular, Claudia, la persona fallecida que recuerdo con mucho cariño también, ¿no? El problema que tenemos ahora es que durante mucho tiempo las pérdidas siempre son irreparables, son tan dolorosas que uno tiene que hacer como una reconstrucción para poder entender lo que está pasando. Más cuando son pérdidas que tienen que ver con momentos exabruptos, ¿no? Digamos, no son situaciones que uno ya viene preparado, que va a pasar, sino que aparecen de la nada, irrumpen en nuestra vida, una vida cotidiana y común. Vos hablabas recién de Lorenzo, una persona que estaba en su vida cotidiana haciendo su programa, se fue, de un día para otro, empezó a sentirse mal, termina internado, sin comunicación. Y yo creo que puntualmente, y por eso quería que charlemos hoy de este tema, era porque el gran dolor que estamos viviendo sobre esta situación es la muerte en soledad, ¿no? Y es algo que me parece que yo lo veo, lo siento en gente que está viviendo hasta ataques de pánico. Y el otro día, anoche pensaba, cuando me acostaba y pensaba en que iba a venir hoy a la radio, en justamente que creo que el ataque de pánico que la gente empieza a tener ahora es esa imposibilidad de poder representarse una situación como esta, ¿no? Una situación donde nos puede pasar que estemos bien cotidianamente y mañana estemos en la soledad de esta enfermedad. Y también es muy paradójico y muy, muy loco lo que nos pasa, porque yo lo comentaba ayer con mi esposo y le decía, es una enfermedad que viene a irrumpirnos en la profunda soledad, ¿no? Digamos, nos viene a quitar del mundo y nos desenfoca y nos lleva a un lugar donde tenemos que estar solos, donde nuestra familia no puede estar y donde también nuestra familia, que es ahí donde vamos a tener que apuntar, y por eso la charla de hoy, también tiene que vivir un duelo solo, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, como bien decías vos. Y ni siquiera la posibilidad de representarnos en la despedida a esta persona que ya no va a estar más. Claro. Entonces, son como muchas cosas que nos vienen pasando, que nos han atravesado de alguna manera la realidad. Esto ha sucedido ¿de cuándo? Del 2020 ahora, en un año nos cambió completamente la vida, ¿no? Y entonces es algo que tenemos que charlar. Y como siempre les digo, lo que no se dice se actúa. Y muchas veces el ataque de pánico viene a ocupar el lugar de este miedo que no puedo decir qué es lo que me pasa, y que hoy lo vamos a empezar a charlar para que podamos empezar a masticarlo y empezamos a salir a perder un poco ese miedo, sí tenerle respeto, sí tenerle cuidado, sí cuidarnos, sí hacer todo lo que nos piden, pero no tener miedo, porque el miedo nos paraliza. El ataque de pánico es justamente eso. Es un miedo sin representación que te paraliza, ¿no? Y que te deja inmóvil, no podés hacer nada.
¿no? Y empezás a sufrir, porque eso produce angustia. Cuando uno no puede hacer nada, se siente en un estado de angustia. Y yo puntualmente veo, analizo y creo que lo que les pasa a las personas hoy con los ataques de pánico tiene que ver con eso. Tiene que ver con que apareció una enfermedad sin representación mental, que no podemos encontrarle la explicación, que nos cambió la vida porque tenemos que hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, y de pronto no podemos explicar qué es lo que nos da miedo y nos paraliza, ¿no? Entonces, esta oportunidad, esta charla que hoy tenemos, también puede servir para eso, ¿no? Cómo empezar a pensar, a prepararnos, a charlar con la familia, ¿por qué no? A charlar con la familia, no como una cuestión, te diría, apocalíptica, ¿no? Decir, no, me voy a morir, no, sino como una cuestión de posibilidad, de que la mente tenga posibilidad de qué pasa si me enfermo, qué haría, qué hacemos como familia, cómo respondemos a esto. Eso no está mal, porque durante muchos años nos han enseñado que sobre la muerte y sobre todas las cuestiones que no tenemos cómo responder, no se habla. Vieron que cuando nosotros por ahí éramos chicos, mucho a los velorios no nos llevaban, como que moría alguien y era todo tabú, secreto, nadie decía nada, todo claro, tabú, nadie sí, decía, y todo en secreto, y la realidad es que las personas desaparecían, se iban porque morían, y el niño un día para otro se encontraba que no estaba más su familiar, alguien cercano, porque nadie les explicaba, porque no sabían cómo explicarlo. De esto ya hemos hablado en otras oportunidades, justo cuando también tenías otra invitada acá, habíamos charlado de la importancia de poder charlar, de la importancia de que si a un chico se le muere su papá, sepa que se murió, que no desapareció, ¿sí? No es lo mismo para el niño que una persona desaparezca a que una persona tenga una explicación en esa desaparición. O sea, murió, se enfermó, no está más, y para las personas que tienen ideas religiosas, darle una explicación desde ahí. Para las personas que creen en la energía del universo y las otras que creen en la reencarnación, las explicaciones que quieran y que se vayan haciendo para poder sobrepasar esta situación, ¿no? Pero fundamentalmente, como siempre digo, la palabra. Esa familia tiene que estar atravesada por la palabra. Porque el hecho real ya nos está atravesando a todos, de una. Esto es como bien de una, ¿no? Nos viene, nos llega la enfermedad, es más, muchas veces nos atraviesa de tal manera que en una semana nos cambió la vida. Sí. ¿No? O Sí, sea, sí. estamos charlando, mañana te detectan que estás enfermo, la otra semana No está más. tenés la posibilidad de que no estar más, ¿no? Entonces, digo, es una situación que irrumpe, que atraviesa, que nos supera, porque en realidad nosotros no estamos preparados, ¿sí? Entonces, sobre eso, que no es tampoco tan azaroso como el accidente, porque un accidente también te atraviesa la vida, pero es como más azaroso y demás. En lo que respecta a una pandemia, a un virus, a una enfermedad que lo podemos tener todos, es que sabemos que puede llegar, ¿no? Entonces, eso muchas veces genera mucho miedo. Y el miedo sin nombre, el miedo sin la posibilidad de hablarlo y de decir que me pasa esto y aquello, lo transforma en pánico, ¿no? Y entonces empiezo a sentir miedo a salir, miedo a, no sé, esa obsesión por mis hijos, por un montón de situaciones que tampoco son sanas, ¿sí? Por eso hay que encontrar un equilibrio entre el miedo extremo, el respeto a esta situación y la posibilidad de aceptar los cuidados y demás, y también en el medio de eso tiene que estar la palabra. La palabra que además tiene que ser una palabra que circule en la familia, en una mesa familiar, que se charle sobre el tema, que tomemos conciencia en conjunto, pero más allá de tomar conciencia en conjunto, saber qué pasaría si, ¿no? ¿Qué piensa el otro si me pasa esto? ¿Qué te gustaría que pase si a vos te llega a suceder esto?
Y eso no es una charla alarmante, porque hay gente que le tiene miedo hasta esa charla, sino es empezar como psiquis a trabajar temas que mi cabeza no está permeable a trabajar. ¿Cómo podés hacerlo? De a poquito. Entonces, de a poquito, puede ser empezar la charla sobre situaciones cercanas, ¿no? Sobre otros ejemplos, y empezar a ver como familia cómo estamos preparados para esta situación, ¿sí? Entonces, es como en los tiempos de guerra, la gente se prepara en tiempos de guerra. Esto es, de alguna manera, una guerra, digamos, contra un virus que es invisible, ¿no? Que no podemos saber cuándo llega, pero que tenemos que estar de alguna manera preparados por si llega. Porque si no estamos preparados, nos termina pasando lo que le pasa a mucha gente. Una, como te decía recién, el ataque de pánico, y otra, cuando pierden a los seres queridos, entrar en una depresión profunda, ¿no? Y entonces es importante saber que cuando entramos en una depresión profunda, no solamente nos afecta la vida individual, mi vida, sino afecto de alguna manera la vida de los demás. Es como una imagen donde alguien está digamos, en blanco y negro, y va tocando las personas con color y las va volviendo blanco y negro, ¿no? Esto es así. Esa es la imagen que nos tenemos que representar con la depresión. La depresión va también tiñendo, digamos, alrededor. No solamente me afecta a mí, porque si yo vivo con otra persona en mi casa y estoy depresiva y lloro todo el día y no me levanto y tengo niños chiquitos, por ejemplo, mis hijos también ven cuál es mi capacidad de resolución de problemas. Esto es importante, porque si yo le enseño a mi hijo que sobre un problema me deprimo, y esto no es una cuestión voluntaria, yo lo sé, la depresión es algo que te llega, pero justamente para poder evitar ciertas cuestiones y hacer de alguna manera una especie de prevención sobre la salud mental, es importante charlar, hablar, escucharnos sobre qué pensamos sobre cada una de las situaciones que vamos atravesando en la vida. Puntualmente esta, ¿no? Del COVID, que de verdad termina siendo una irrupción en la vida de las personas, y además esta cuestión por ahí mágica de que uno cree que no le va a pasar a uno, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo creo que tenemos que tomar conciencia también, Candela, sobre esta situación que estamos viviendo. A ver, lo que hablábamos fuera de micrófono, con el tema de las vacunas, todo eso que realmente creo que da una ayuda a tener una esperanza, ¿no? Sí, en todo funciona, esto. sí. A unos les ataca más, a otros menos. Hoy en día este virus invisible, que vos sos muy chica y por ahí te contaron, Sí, una ¿no? niña, sí. Con el tema de el hombre invisible. Estamos peleando contra algo invisible que no sabemos en qué momento nos puede llegar a atacar. Sí, es así. ¿No? Y creo que también tenemos que tomar conciencia de tratar de no hacer cosas que no tenemos que hacer, que nos están explicando aquellos que por algo han estudiado. Pero además tratar en lo chiquito, digamos, en lo familiar, es tratar de hacer una especie de profilaxis mental, ¿no? Porque más allá de que hay cosas que no podamos evitar, Antonio, porque la realidad es que podemos a veces tener todos los cuidados, sin ir más lejos. Esta persona que es la esposa de mi primo que falleció en estos días, no salía a ningún lado, ¿no? O sea, se cuidaba. Y a veces podés tener todos los cuidados y sabemos que, como bien decís vos, es una enfermedad invisible. O sea, no sé, saliste a hacer un trámite que no podías evitar y te contagiaste, digamos, o sea, porque está en cualquier lado, ¿no es cierto? Y por ahí tuviste los recaudos, pero bueno, no sé, tenías las defensas bajas, no sé. Entonces,
yo creo que lo que hay que trabajar, o por lo menos lo que compete a lo que yo puedo colaborar en esto como psicóloga y desde lo que es el trabajo, desde la salud mental, es hacer una profilaxis desde la mente, desde la psiquis, ¿sí? Es en el prepararse, ¿no? Porque también creo y estoy convencida que, como en todas las patologías, la cabeza, la mente, juega también un papel muy importante, ¿no? Sí, corre. Entonces, si uno realmente, además de la enfermedad, viene sobre un momento de depresión, sobre un momento de pánico, sobre un momento donde la persona está atravesando una situación emocional complicada, es muy probable que las defensas también estén más bajas. Bien. Entonces digo, más allá de la cuestión orgánica, que obviamente es fundamental y hay que cuidarse y hay que ponerse la vacuna y hay que tratar de hacer lo que nos dicen los médicos, que como bien decías vos, para algo han estudiado, pero fundamentalmente también hay que tener la cabeza en paz, hay que tratar de... Ahora, ¿cómo haces para tener la cabeza en paz en estos momentos? Bueno, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se podríamos empieza? decir. Se empieza hablando del tema, aunque uno no crea. Por eso decía esto de, y desmitifico esta cuestión de que de eso no se habla. Claro. ¿No? Porque en realidad el gran problema que nosotros, los seres humanos, vamos creando es justamente eso. De eso no se habla. Entonces, de eso no se habla porque me evito la angustia del momento de hablarlo, pero cuando no hablo, no quiere decir que dejo de pensarlo. Claro. De hecho, empiezo a tener insomnio, no duermo porque sigo pensando. Entonces digo, muere alguien en mi familia, nadie habla más, no, listo, terminó el tema. Pero seguramente la gente se va a dormir y sigue pensando, no puede dormirse. O sea, quiere decir que la cabeza no es que porque yo le dé una orden y le diga de esto no se habla, o porque yo en mi casa diga no hablemos de esto, nadie lo va a pensar. Claro. Entonces, empecemos por... O vos mismo no vas a quedar O dejar uno de mismo, pensar. por supuesto, que uno lo dice y después lo Claro. que hace es otra cosa. Pero justamente empecemos por comenzar verbalizando qué es lo que nos pasa. Verbalizar el sentimiento. O decir, yo no hablo de esto porque me da miedo. Y empezar a trabajar ese miedo. Para que no se haga una bola de nieve y se convierta en un pánico que no pueda manejar. Claro. Porque como yo les decía siempre, nuestro inconsciente va hilando representaciones. Entonces, ¿qué sucede? Yo cada vez la voy alejando más de la conciencia, pero voy haciendo más grande el ovillo, digamos, de mis problemas. Entonces lo voy hilando, y cada vez va a ser más difícil encontrar la punta del ovillo. Mirá vos. ¿Sí? Por eso, cuando uno pasa muchos años y con angustias, es muy difícil destapar esa angustia, porque el ovillo que hemos armado es tan grande que encontrar la punta del ovillo donde empezó esa situación Claro. traumática quedó allá lejos. Eso decís vos que, digamos, cuando empezás con esos síntomas, es importante, digamos, consultar a un profesional. Es importante consultar a un profesional y también es importante que en la familia, que en mi casa, haya una habilitación para hablar. Y esto se empieza desde chiquito con los niños, ¿sí? Hay que invitar a los niños a charlar sobre sus angustias, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo donde siempre hablamos del tema de los niños, Sí. donde tapamos la angustia con cosas, ¿no? Vamos tapando la angustia con diferentes cuestiones materiales. No, tú tome esto, tú tome aquello, ¿no? Ahora, la angustia sigue estando y se va hilando, como yo te decía. Y ese niño llega grande sin poder hablar de sus angustias y llega grande siendo a veces un niño depresivo, ya un adolescente depresivo, o a veces lleno de pánicos, lleno de traumas que nunca pudo charlar porque tampoco nunca se habilitó la palabra. Claro. Por eso son estos temas, tanto de las enfermedades, de la muerte, de situaciones sin explicación, hay que hablarlos, hay que habilitar la palabra. El niño debe saber lo que pasa, ¿sí?
¿Por qué? Porque es importante que lo pueda verbalizar. Claro. Para que su situación traumática, porque no deja de ser traumático perder a un ser querido, pero para que esa situación traumática tenga canales de salida, no para adentro, no de represión. El gran problema que tenemos es que nosotros hacemos un como si de liberaciones, somos todos liberales, hablamos de todo, pero en el fondo vamos tapando todas las cosas que nos angustian. Tal es así que, como bien decía en algunas otras oportunidades, de tal manera que nosotros tenemos niños que no se angustian, que no queremos que se angustien. Claro. Entonces, ¿para qué? Para que no se frustren. El problema es que el niño se angustia igual, se frustra peor, porque cuando se encuentra con la cruda realidad, se angustia peor, y no tiene cómo, porque yo no les di la herramienta de poder hablar sobre eso. Y esto, fíjate que es algo muy característico en personas mayores, porque nosotros, las personas mayores, fueron criadas en mundos donde no se hablaba de ciertas cosas. Entonces vos tenés personas adultas mayores que no hablan de nada y que sufren a veces una depresión muy importante, ¿no? Es cierto que vos me vas a decir, bueno, pero a veces con las actividades uno llena esa situación que no puede hablar y se pone a hacer cosas. Sí, pero en algún momento deja de hacer cosas. Claro. Porque nos cansamos, porque el cuerpo se cansa y demás. Y la cabeza sigue funcionando. Y es ahí donde nosotros debemos habilitar algo más. Y se llama palabra, la palabra. Nosotros somos sujetos de palabra. Candela, con mi ignorancia que tengo, ¿no? Digamos, el guardarte las cosas te perjudica mal, lo que tengo entendido. Yo creo que aquel que es impulsivo y que te dice las cosas por ahí, es como que tiene otra herramienta. Tiene otras herramientas. Tampoco es decir todo lo que pienso. Yo de agarrar y decirte, che, mirá, que... Tampoco es así. ¿No? No, tampoco. No. Siempre los extremos son malos. Porque uno también tiene que saber, cuando va a decir al otro algo, que el otro también tiene... Puede escuchar algunas cosas no todo el mundo está preparado para escuchar lo que yo tengo que decir. Eso lo ¿Sí? explicaste la vez pasada. Entonces digo, si yo vengo, sí, porque vos, yo creo, está bien, pero es mi pensamiento de lo que yo creo de vos. Si no tiene nada, si a vos no te va a producir nada, porque yo no tengo en vos, digamos, una palabra autorizada, es lo mismo que nada, digamos. Y tú lo único que haces es lastimar, romper capaz una relación y no producir ningún efecto bueno, digamos. Entonces digo, tampoco el que dice, yo lo digo todo en la cara, tampoco es que está en la sanidad mental absoluta. ¿Sí? Es importante porque más allá de decir, lo importante es que yo lo pueda procesar. Esto no se trata solamente de decir, se trata de verbalizar, que es otra cosa, que tiene que ver con poder también decirme a mí mismo qué es lo que me pasa. No solamente decirle al otro. ¿Sí? Entonces, porque por ahí capaz que el errado sos vos. Y pensás que sos el bien, no, y además que hay como una licencia de que la gente que dice todo apoyó, porque la gente va por la vida y dice, yo digo todo en la cara, y entonces se está habilitado a decir cualquier cosa. Y no es así. No es así. No. Uno no está habilitado a decir cualquier cosa. Uno también tiene que pensar hasta qué punto el otro puede escuchar. Cuando el otro te está escuchando realmente, o cuando ya dejó, te cerró, porque algunas veces yo te puedo estar mirando y haciendo como que te escucho, y cuando yo siento que lo que vos me estás diciendo no me importa, cierro y te sigo escuchando. Claro. Pero digamos, no tiene efecto, y si yo quiero que la relación con el otro tenga cierto efecto, no es que voy a andar gritando sus verdades para todos lados, o verdades que yo creo que son verdades. Claro, también, porque tampoco ¿no? somos los dueños. Eso también, eso también es importante, es un momento para charlar sobre esas cosas, sobre verdades absolutas, ¿no? El ser humano está viviendo una situación y la gran angustia que nos atraviesa también es eso, que lo desconocido tiene que ver con la eliminación de verdades, ¿no? Las verdades, de alguna manera, ideológicas, las verdades que nos han enseñado,
nos dan de alguna manera cierta seguridad. Hoy por hoy vivimos en un momento cultural donde las verdades todas están, ¿no?, tambaleando, vamos a decir. Y eso también nos produce inseguridad, las verdades que nos decían, ¿no? Entonces, sumado a eso, esto que vos decías del tema del virus, que es invisible, ¿no? Y las verdades que tambalean, y a quién escucho, y quién me dice la verdad, y a quién tengo que oír. Y voy al medio, los medios me dicen esto y aquello. Es muy complicado. Por eso es importante que como familia también tengamos un discurso, podamos mediatizar nosotros qué es todo lo que recibimos de afuera. Porque estamos en un momento también social donde todo se dice, ¿no? Todas las versiones se escuchan, todo es como un barullo de cosas, de información que muchas veces no nos dicen nada y nos producen más angustia que tranquilidad. Entonces es importante que nosotros tengamos la conciencia, la responsabilidad de esta situación que estamos atravesando. No nos pongamos a mirar todos los canales donde están todos los muertos, porque hay gente que todos los días está registrando muertes. Sí. Yo no sé hasta Y que qué para punto. ellos, digamos, por eso los medios hoy en día está todo tan, digamos, comercial, que es saber quién tiene la primicia, quién tiene, digamos, la primicia de la cantidad de muertos. Pero lo más muertos, triste a veces es, Antonio, que las personas comunes te van, están mirando todos los días, ¿cuándo murieron hoy? ¿Cuánto murieron? Y la realidad es que eso tampoco colabora. No. Digamos, o sea, si vos no sos estadista, claro. O sea, ponele que eso sea una estadística para saber alguna situación, el Estado lo necesite saber, pero nosotros no somos estadistas. No, pero aparte otra cosa, Candela, a ver, ¿en qué te ayuda en saber la cantidad de muertos que hay? Por eso digo, y es más, yo creo que no solamente que no te ayuda, sino que te perjudica, te vuelve mucho más panicoso sobre situaciones que tal vez uno más relajado, con el cuidado, por eso siempre digo y lo repito, ¿no? Con el cuidado, ¿sí? Con tener precaución y también no siempre sabiendo que no es garantía de nada. Y por eso, y bueno, ¿y qué pasa si me toca a mí? Y esto es algo que yo lo charlaba muchas veces con un grupo con el que hablábamos del tema del duelo. Porque el tema nuestro, como seres humanos, es que somos tan omnipotentes que siempre le tiene que tocar al otro, no a mí. Entonces, cuando nos pasa algo, dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a vos? Claro. O sea, porque ¿Por qué no te puede tocar? ¿Por qué Es la no? vida. Claro. Entonces digo, lamentablemente esta situación que nos atraviesa de tal manera que nos angustia, que nos deja descolocados, tenemos que empezar a pensarla desde otro lugar. ¿Me puede pasar? Sí, me puede ¿Qué te pasar. puede pasar? ¿Cómo puedo estar preparado? ¿Qué tiene, como familia? Vamos a pensar en la familia, en la persona con la que yo convivo, que es la que, después de todo, es la que por ahí más va a sufrir una situación como esta, ¿no? Entonces, como familia, ¿cómo estamos preparados? Nos decimos todos los días qué es lo que sentimos. El otro sabe qué es lo que me pasa a mí. Tengo conciencia, mi hijo sabe qué es lo que me pasa con él como hijo. Yo le di la palabra, lo habilito para hablar conmigo de ciertas cosas. Por eso, más allá de toda la angustia de la pandemia, es importante que hoy nos enfoquemos en vivir y disfrutar a quienes tenemos alrededor, ¿sí? Con las precauciones, con los cuidados, pero también diciendo y verbalizando todo lo que nos va pasando. No como una cuestión descontrolada. Yo voy diciendo lo que digo, porque lo que siento, porque así... No. Una cuestión más productiva. Que si llegara a atravesarme algo que no tiene explicación,
o un virus como este que lamentablemente nos hace morir en soledad, y hay que decirlo, que estemos preparados, que mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi hermano, quienes vivan conmigo, mis padres, mi madre, sepa, entienda quién era, cómo estaba, cómo me sentía en ese momento, qué cosas soñaba, porque también son las que me van a ayudar a mí a vivir el duelo después. Saber qué le pasaba a esa persona, qué soñaba, qué quería, qué sueños tenía, qué buscaba, porque también con eso yo voy a consolar el alma después. Claro. ¿No? Entonces, tal vez logrando algo que esa persona no haya podido, tal vez me ayude a mí a pasar esa situación de duelo. Es decir, voy a concretar esto que le hubiese gustado hacer. Claro. ¿No? Entonces digo, son como pequeñas cositas. Nadie tiene la bola mágica de cómo pasar el duelo y hacer esto que con esto, porque el duelo es muy personalísimo. Claro. El duelo es muy individual. Las personas sufren de distinta manera y tienen distintas herramientas. Lo que sí podemos hacer es tirar algunos tips para que cuando nos pase lo que no queremos que nos pase, tengamos algunas herramientitas donde podamos agarrarnos. Sí, mira, lo que estás diciendo creo que también va un poco a lo que te voy a meter ahora, ¿no? Se viene el próximo día domingo, un día muy especial en la humanidad. Donde, a ver, por estas horas tenemos una realidad que los dos nos enfocan lo mismo. Los dos no tenemos padres y que creo que es importante también hablarle a aquellos que por estas horas están pasando por esta situación y principalmente muy reciente, ¿no? Sí. La pérdida del padre, un día que se acerca, que para mí el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Familia es todo el año. El de la humanidad. Pero es el día, vamos a pensarlo así, es el día que la mente piensa más en esa persona que en otros. Sí. Que otros días, porque Claro, no es cierto bien. que uno... Pero ese día puntualmente uno como que enfoca toda su energía puntualmente en esas personas. En esa persona. Entonces, a ver, a mí me pasa algo muy, muy loco con respecto a la muerte y a la muerte puntualmente de mi padre. Yo tuve la gran posibilidad de poder despedirlo y hacer todo ese duelo con él en vida, porque él tenía cáncer, entonces el cáncer hace que la despedida sea como lenta, y llega un momento que uno, más allá de que quiera aferrarse al otro, se da cuenta que el otro ya no puede más, y te lo dice, entonces uno tiene que empezar a despegar y decir que esté mejor él, nada más, ¿no? Entonces a mí me pasa que yo lo vivo con mucha alegría, porque mi papá era una persona súper alegre, nunca bajón, nunca, siempre era todo hacer. Y siempre que recordar sus frases me hace estar bien. Entonces por eso decía que es importante, es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos a ese ser, que no se conoce solamente con la convivencia, sino que se conoce queriendo conocer al otro. Porque ojo, yo puedo estar mucho tiempo con una persona sin conocerlo. Y tengo que querer conocer qué le pasa para saber realmente lo que le pasa. Entonces porque uno puede vivir cosas, situaciones cotidianas y vamos, la vida te lleva, Pero llega un momento que uno tiene que querer saber quién es el que está al lado, quién es mi amigo, quién es mi hermano, que yo sé que los conozco, sí, pero ¿los conozco realmente? Sé qué piensa, qué quiere, qué sueña. Entonces, me parece que esas son como las posibilidades. Pensar a los que han perdido a sus papás en este Día del Padre, en todas las cosas lindas que su padre le ha transmitido. Y yo sé que el padre a veces nos transmitieron cosas lindas, a veces no tan lindas, no todos los padres, uno tiene a veces dificultades en las relaciones con los padres, pero seguramente hay en ese camino, que fue muy largo, el camino de la vida, algo que yo puedo rescatar que me construya. Empezar a rescatar frases constructivas para mi ser. Entonces digo, bueno, mi papá pensaba esto, y a veces no era tan... No ejercitaba tan bien el rol de papá, porque a veces pasa eso,
pero yo lo miraba hacer esto y lo admiraba. Bueno, quedarse con esa frase, con ese pedacito, con ese, hasta te diría, con esa imagen, ¿no? Que nos hacía pensar o que nos hacía querer ser como. ¿No? Como cuando éramos chiquitos decía, bueno, yo voy a ser como la canción del Topollillo, Sí, ¿no? más o menos. Sí. Tal cual, Sí, tal cual. qué bueno, che. Bueno, se nos ha ido el programa, Candela. Sí, se fue. Se nos fue el programa el día de hoy. Bueno, te agradezco mucho nuevamente de tener este tipo de charlas, ¿no? Vuelvo a insistir, tengo que ir a un psicólogo. Está bien, está bien. Está Urgente, Candela. No, está bien. No, porque, a ver, pero porque vos sos de un poco también de la generación de la que no se hablaba. No. Entonces, Me pasa a veces en mi casa. Entonces pasa eso. Y por eso digo, las personas que tienen, no sé, vamos a decir de 50 para arriba. Ajá. Que no somos viejos. No. Pero digo, vienen de una generación que tampoco es culpa de de nuestra crianza. Tiene que ver con que, bueno, muchas veces, hasta diría, yo también aprendí a hablar muchas cosas más de grande. Y además porque estudié lo que estudié, Claro, ¿no? sí. Pero digo, no somos... y vos como papá también... Digamos, no tenías muchas herramientas No, como para hacer hablar no. al otro. Bueno, por eso hay que ahora escuchar y activar las herramientas y decir, bueno, pará, puedo habilitar la palabra a mi niño que llora por cualquier cosa. Dejar de darle cosas materiales y preguntar, sentarse, echarle y mover, ¿qué te pasa? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lloras tanto? Claro. ¿Qué es lo que te sucede? Darle la posibilidad, aunque son niñitos chiquitos, hablan y dicen tantas cosas Sí. que hay que escuchar. Bueno, Candela, que tengas un buen fin de semana. Fin de semana largo tenemos. Fin de semana largo, muy buen fin de semana y Ujú. además muy buen día del padre para el domingo, para los Ujú. que tienen papá y para los que tenemos también marido, esposo, que tenemos Ujú. hijo, que también están y mi hija está re ilusionada con el día del padre. Una cosa. Mis hijas ya no me quieren Ya ni no, ver porque ya no se ilusionan. hace 2 meses que le vengo diciendo, che, acordate que el ¡Ay, próximo no! domingo... En mi casa, me levanto y le digo, che, no se olviden que el domingo es el Día del Padre. Ah, que no se olvide. No se olviden, por la duda. Y otra vez, como para finalizar, un saludo muy grande a mi primo y a su familia que la verdad que la pasaron muy, muy mal. Están pasando un momento re difícil. Y también para vos, Candela, porque sabemos, digamos, lo poco que nos contaste hace un instante nada más, el respeto y el cariño que le tenías Sí, a ese sí. ser que hoy en día no has podido ir a despedirla. Que eso por ahí también a veces es como un dolor que te queda. Así es, así es. Decir, Así es. che, por eso le pedimos nuevamente a la comunidad de que nos cuidemos, que hagamos las cosas que tenemos que hacer. No es que porque no lo podamos hacer en estos momentos se nos terminó la vida, porque si lo hacemos, sí se nos puede terminar la Sí, vida. es cierto, es cierto. Creo que es así. Y fundamentalmente hablemos. Hablemos. Candela, ¿el próximo día viernes? El próximo viernes. Bueno, Así es. ¿segura, no? Sí. Sí, pero un viernes no más falté No, yo. El otro no, me sí. suspendiste No, si yo vos. te estoy diciendo, Si no va a por decir una supuesto, irresponsable. No, Candela, el responsable el fin de semana pasado fui yo. Ah, porque bueno, tuve otras listo cosas que hacer. entonces. Así que bueno, Candela, gracias, gracias No, por gracias a haber vos. estado. Bueno, señores, nos vamos a estar despidiendo hasta el día martes, porque el día lunes es feriado. Feriado. Así Uno que trabaja los feriados. no, yo no trabajo los feriados, los días que no son feriados. No tengo, digamos, no trabajo en una palabra. Bueno, señores, nos despedimos hasta el próximo día martes, a partir de la hora 11, donde estaremos en esto que es un día más junto a la ciudad de la Sierra. Bueno, a los que tienen su papá en este mundo, a darle el mimo que realmente se merecen. Y aquellos que no lo tenemos, bueno, seguramente que lo vamos a estar recordando en el corazón, ¿no? Y como decía recién la licenciada, con los mejores momentos que hemos pasado con ellos. Así que feliz Día del Padre para todos y gracias por hacernos el aguante, ¿no? Como nos vienen haciendo hace 8 años y con esto que siempre cerramos la semana, que es que tenemos la posibilidad de poder tener la presencia de una licenciada en psicología que también nos abre un poco la mente de cosas lindas, ¿no? De todo lo que tenemos que realmente a veces hacer y que no lo hacemos. Así que bueno, señores, que tengan
feliz Día del Padre a todos los padres de este mundo y por supuesto en especial a todos nuestros queridos oyentes. Así que bueno, señores, nos despedimos y nos volveremos a encontrar el próximo día martes. Cuídate, cuídame, es la única manera que vamos a poder combatir este coronavirus, ¿no? Y que tenga el mejor fin de semana y el mejor Día del Padre que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la Ciudad de las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Chau, Dios mediante, hasta el próximo día martes.